Bueno, buenos días. Pues voy a iniciar la grabación más especialmente para los que quizás no pudieron asistir hoy por algunos inconvenientes de tiempo. Igual estamos en la recta final, también se entiende que deben de estar desarrollando los trabajos finales, digamos, del curso. Sin embargo, pues la voy a realizar como mecanismo y como estrategia, digamos, también educativa y que les quede para compartírselas, para que después puedan observarla con más tranquilidad. Hoy quiero hablarles un poco la dinámica del grabado, como hemos venido en las anteriores fases, en la anterior fase y en las primeras webconfer. Y es que en la primera pues estuvimos hablando un tema en relación a la historia del grabado. En la segunda estuvimos hablando sobre los artistas que han incursionado en el grabado en Colombia. Y ahora pues queremos hablar un poco del grabado y quiero ahondar un poco más hacia las técnicas de grabado, casi todas las técnicas de grabado, como una breve descripción de cada una de ellas. Voy a compartir aquí la pantalla para que podamos observar un poco, digamos, lo que quiero que hoy entendamos, y es que pues, la dinámica era más hablar y escucharlos a ustedes en este proceso del grabado, qué dudas tienen y qué técnicas hay posibles que puedan desarrollar desde casa. Pero pues bueno, si no hay un conversatorio, pues es más difícil poder dialogar. Sin embargo, pues vamos a hablar un poco sobre qué es la gráfica. Entonces, los acercamientos del grabado tienen que ver mucho es con una matriz que nos ayuda o nos posibilita el trabajo o el diseño dependiendo de las técnicas. Hay matrices como en el linóleo. Cuando hablamos de linóleo, puede funcionar como matriz, pero si hablamos de xilografía ya la matriz cambia y hablaríamos de madera. Si hablamos de la serigrafía, esa matriz estaríamos hablando no de un soporte como el linóleo o la madera, sino estaríamos hablando de una seda, de la seda para la serigrafía. Si hablamos de litografía, estaríamos hablando de una piedra, ¿sí? La litografía, lito, piedra. Entonces, y cuando hablamos de mesotinta o grabado en metal, pues lógicamente la matriz allí sería el metal, el cobre, por lo general el aluminio, y ahora pues de una manera más económica, pues, por ejemplo yo utilizo cold roll. Esto tiene todo que ver con un entintado, todo ese entintado va a la matriz y finalmente pues conlleva a realizar ese grabado a un soporte que en este caso sería el papel. Lógicamente por medio de una tinta tipográfica o litográfica. Eso es lo que tiene que ver un poco con los acercamientos del grabado. Y encontramos grabado de metales, la xilografía que es madera, la litografía que es piedra, la serigrafía que es seda. Y bueno, hay una técnica que es el intaglio, una técnica italiana que se puede hacer con linóleo, se puede hacer con cartón. Se utiliza cartón paja, por ejemplo, o cartones o maderitas muy delgadas. Ese es el intaglio. Hay unas técnicas que podemos hacer en casa, como son la xilografía, la xilografía, el linograbado y la serigrafía. Son técnicas que podemos desarrollar en la casa. Ya lo que es técnicas en intaglio, en metal o litografía,
se hace necesario de un tórculo o una prensa para esta clase de grabado. El artista decide el número de impresiones que realiza en cada matriz y cada una de esas impresiones es un grabado original y el total se conoce como edición. Por eso el grabado se llama el arte de del original múltiple. O sea, aquí cada copia, si yo desarrollo una copia o 10 copias, todas son originales. ¿Qué es una edición? Hablando de lo que vengo trabajando o diciéndoles anteriormente, de esas copias, que es muy diferente a lo que podemos decir cuando es un dibujo o una pintura, aquí hay un tema que tiene que ver con la originalidad. Si yo saco 100 copias de un grabado, todas esas 100 copias son originales. Y les voy a leer como textualmente. Una edición es la serie de impresiones que se hace a partir de la matriz creada por un artista del grabado. El número de impresiones lo define el artista y cada una equivale a uno original. El formato del grabado es muy variado. Por ejemplo, las obras en gran formato superan el metro de altura. Grabado no solamente lo podemos hacer en dimensiones pequeñas, sino en dimensiones grandes. Hay un ejercicio muy interesante de la Universidad de los Andes en Bogotá, de una serie de grabadores, donde han hecho una expansión a través del grabado en gran formato en las calles. Entonces tallan, por lo general son xilografías, tallan la madera, la placa de madera, que puede ser MDF, y entintan rollos grandecitos y lo que hacen es pasarle una aplanadora, de esas chiquitas, una aplanadora, esa maquinaria pesada para la construcción de obra civil a la luz pública están sacando grabados de más de 1 metro. El formato de grabado es muy variado, por ejemplo, las obras en gran formato superan, bueno, lo que les decía. En contraposición tenemos el pequeño formato y como ejemplo está mucho de los autorretratos de Rembrandt, que miden menos de 4 centímetros de altura. Ese es otra, digamos, es otra contraposición del formato grande al formato miniatura. O sea, imagínense 4 centímetros, un grabado pequeñito. Así habían unos grabados o unos autorretratos de Rembrandt. En términos muy poéticos se dice que el grabado democratizó el arte. Esta afirmación sustenta, digamos, ese carácter originalidad o original múltiple que permite un mayor número de personas adquieran obras originales. O sea, como les venía diciendo, el tema de la edición, si yo realmente el grabado o la gráfica corresponde a un tema de serialidad, de edición, es muy diferente a una pintura. Cada uno, el que es pintor desarrolla una pintura y es única, o un dibujo único. El grabado nos permite tener las copias que queramos y todas serían originales. Al pie de cada grabado de la edición aparece una información que por convención internacional, o sea, hay una convención de grabado internacional, se consigna en la siguiente orden. A la izquierda aparece un número a manera de fracción aritmética, cuyo numerador en realidad son los dígitos que indican el número de obras que componen esa edición, mientras que el dígito inferior corresponde a la numeración específica de cada grabado. Por ejemplo, si yo tengo abajo parte izquierda inferior 10/1, esto me está indicando que la edición es de 10 ejemplares y el que tengo en mis manos es el número 1. Por ejemplo, si dice 10/7, indica que son 10 originales y el que tengo en mi mano es el número 7. Luego aparece el título de la obra que está en el centro, en la misma lineal en la parte superior, inferior, sobre la misma margen, en el centro aparece el título de la obra y finalmente a continuación a mano derecha inferior pues aparece la firma del ejercicio. Aquí vamos a ver un ejemplo con este grabado, que es un grabado en metal de Francisco Hernández Gerundio, del 2011 sobre placa de aluminio. Y
como ven, ahí podemos apreciar que dice en la parte inferior izquierda, dice 1 de 11. Entonces, y en el centro, pues el nombre, y a la mano derecha el título. Bueno, ahí está, es como al contrario, este es el número 1 de 11 copias. Cuando de pronto se puedan encontrar uno que diga 1 sobre 1, eso significa que es única, una pieza monotipo. Por lo general los monotipos, cuando hacemos monotipo en serigrafía se utiliza mucho el monotipo, siempre van a encontrar 1 de 1, que es una sola pieza única. La xilografía. Vamos a hablar un poco de la xilografía, o el grabado en relieve. Es una técnica de impresión creada por los chinos en el siglo VI, que pasó por Japón, Europa y finalmente por Brasil, donde tiene especial relevancia para desde allí extenderse al mundo entero. Esta técnica manual, acuérdense que les estaba hablando que hay unas que se requieren de tórculo, se requieren de una prensa especial. Esta técnica es manual, la podemos hacer en casa como ustedes están desarrollando con una cuchara. Sirve a base para la creación de una matriz que se reproducirá con tinta sobre papel u otros materiales como un sello. O sea, realmente esto funciona como el sello, esos típicos sellos antiguos que en las oficinas tenían, más o menos es el mismo principio. La palabra xilografía tiene su origen en el griego, y está compuesta por los términos xilón y grafó, que significa respectivamente madera y acto de grabar o escribir. En pocas palabras, una xilografía es un grabado realizado con una matriz de madera. Maderas hay muchas: pino, roble, cedro. Hoy en día esas maderas del futuro como el MF, el RH, nos funciona muy bien. No funciona mucho las maderas que tienen mucha fibra, digamos, mucha fibra como que es como el triple, digamos, no funcionan porque se descascara, digamos, son aglomerados que no les funciona muy bien. El único aglomerado que puede funcionar perfectamente es como el MF. Aquí podemos apreciar dos grabados o dos planchas, también lo podemos denominar planchas, que es xilografía. La xilografía, igual que las demás técnicas, también hacen parte, digamos, de la gráfica, y que podemos generar planchas a color, como ya se denomina full color por policromía. Entonces podemos hacerlo a 4 planchas, lo que significa la policromía, que hoy en día es más fácil sacar, digamos, en un Corel o en un Photoshop una foto y la separación de colores, y cada separación yo la aplico a mi plancha. Entonces, para sacar una plancha de 4 o 5 colores, cada color tendría una plancha. O a mano derecha de Thomas Weck, 1753, ahí vemos una xilografía de una ave, que pues interesantísimo, a blanco y negro, ¿no? Entonces, los límites no están, digamos, en la técnica, sino en la creación propia de cada uno de nosotros. Pues materiales para esta clase de técnicas, digamos, que se pueden realizar desde nuestro taller o casa sin tener el tórculo, son variados. Entonces encontramos las gubias, que para madera o para la xilografía son muy diferentes a las gubias que se utilizan, digamos, para el linóleo. Las herramientas, digamos, que hacen parte de la talla deben adaptarse a sus necesidades a la que vas a trabajar. Entonces, como les decía, pueden comprar unas gubias que vienen para talla de madera, o se pueden realizar. Muchas veces uno las puede hacer con varillitas, ceguetas, el mismo bisturí. La madera hoy en día pues también la podemos agredir, digamos, hacer incisiones por medio de taladros, podemos generar allí por el mortar tool, por el pirograbador, más las gubias. O sea, es como puedo yo hacer unas incisiones, por eso se llama de alto relieve, porque lo que va a aplicar cuando hablo de alto relieve, grabado en alto relieve, es porque yo estoy sacando con mi gubia
y lo que dibujo con mi gubia es lo que me va a quedar el dibujo en blanco, en mi papel. Entonces el alto relieve es el que va a recibir la tinta. Bueno, los lápices para los bocetos, que sean pues para generar los bocetos, papel carbón para pasar, digamos, mi boceto a la madera. También funciona muy bien, o muchas veces cogemos carboncillo y por detrás del dibujo marcamos o manchamos todo y ponemos y volvemos a redibujar sobre nuestra matriz y pues podemos pasar el papel. Bueno, el MDF, como les hablaba, es otra madera para generar sus matrices, pero también pueden utilizar troncos de madera noble. Los papeles, por general para el grabado, son papeles especiales. Lo que pasa es que donde vivimos o habitamos es complicado. Entonces, pues el papel fabriano, un papel fabriano de excelente calidad puede valer un pliego hasta 50.000, 60.000 pesos. Hoy en día en las Panamericanas encuentra un fabriano de bajo precio, pero sin embargo un pliego estar como por ahí por 15.000, 20.000 pesos. Hay papeles guarro, bueno, especializados para papel. También no podemos hacer el papel y la idea es que lleve muy alto porcentaje de algodón o de absorción al agua. Agua hablo cuando trabajamos litografía o grabado de metales, que sí el papel va húmedo. En lo que son las técnicas como la serigrafía, la silografía, el linóleo, no necesitamos humedecer el papel. Hay papeles vegetales también. Y bueno, el papel calco para llevar el dibujo a nuestra matriz. O cualquier papel que tenga en casa. Pues cuando estamos en casa o vivimos en las periferias, pues lo mejor papel que podemos conseguir que nos sirve puede ser la cartulina opalina o el Durex de buen gramaje, 90, 100, 120, entre más gramaje mejor. Para que pues el grabador, el resultado final, pues tenga una excelente imagen y pues material, ¿no? Y utilizamos una tinta que es la tinta tipográfica o litográfica. Creo que hay una de esas dos que la descontinuaron, la litográfica o tipográfica, pero realmente la esencia es igual. Hay una forma de hacer tintas caseras con pigmentos naturales o pigmentos industriales. En YouTube encuentran mucha información que pueden hacer. No es igual, no les va a quedar con la misma, por ejemplo, la misma fuerza que tiene esta tinta, pero funciona muy bien también para hacer ciertas veladuras y ciertos intereses propios que cada artista tenga. La tela también funciona, ustedes pueden imprimir en la silografía o el linóleo sobre tela. El rodillo es importantísimo, el rodillo tiene que ir encauchetado para la esparción de la tinta. Por lo general la tinta la sacamos con una espátula sobre un vidrio o una superficie muy plana y dura. Por lo general lo mejor es un pedacito de vidrio y la esparcimos, lo que llamamos calentar la tinta, es darle harto rodillo, mucho. Pues no 5 minutos, pero sí por lo menos un par de segundos, o sea, calentar la tinta, para que cuando lo pasemos a la matriz, esa matriz, pues la tinta esté muy bien esparcida. Aquí vemos dos fotografías, como les estoy indicando, una en la mano izquierda en sus pantallas, donde están viendo cómo podemos sacar con nuestra gubia, bien sea en la silografía, y cómo esparcir la tinta con nuestro rodillo. Aquí estamos viendo un taller de grabado, de gráfica. Allí atrás vemos las diferentes prensas. Hay prensas de tórculo, como las que son ahorita por rodillo, digamos, que van pasando. Y hay otra de presión, ¿no? Que la presión la hacen vertical, de arriba hacia abajo. Estamos con como si fuera un gato hidráulico que prensa.
esa sí nos funciona, esa solamente funcionaría para la silografía y para el linóleo. Estas prensas funcionan para ambas, pero no, a veces se nos corre, digamos, porque como es por rodillo, a veces se nos corre el papel, pero también funcionan. Son más adecuadas para lo que es la litografía y para lo que son la técnica en metales. Abajo pues vemos unas espátulas grandes, unos trapos, porque el entintado en metal es distinto. El entintado en metal se hace con una espátula y con la mano. Nos toca untarnos, y después toca ir limpiando, y bueno, estos son grabados a color, que es lo que están viendo abajo, a mano izquierda, parte inferior, se dejan secando así, o se cuelga una pita de extremo a extremo bien templadita, y con ganchitos de esos de ropa, colgamos los grabados como si fueran ropa, para el secado. O hay unas cajas especiales que traen unas mallitas, unos marquitos, y uno los va colocando ahí encima, como unos gabinetes. La calcografía. ¿Qué es la calcografía? Esto significa que son técnicas de grabado sobre metal. E independientemente del método de impresión usado y de la manera en que se obtiene la imagen sobre la matriz, acuérdense que ya les hablaba cuál es la matriz, aquí la matriz es el metal. Esta técnica data del siglo XIV, aunque los procesos básicos fueron usados desde mucho antes por orfebres y otros artesanos con fines distintos de la impresión. Esto lo habíamos hablado en la primera webconfer, también desde el inicio del grabado, que pues, por lo general los plateros y joyeros fueron los que iniciaron esta técnica. Si bien originalmente este trabajo se realiza sobre metales nobles, o sea, nobles que son como blandos, confección de joyas, espadas, armaduras y otros objetos de valor. El trabajo sobre placas metálicas con fines de impresión se desarrolló básicamente sobre cobre y zinc. Esto es porque son unos materiales muy blandos, o sea, es metal, pero es, entre sus características blanda, adaptando procesos para obtener mejores características gráficas sobre el papel y desarrollando otros para imitar cualidades formales de otros medios plásticos. Las técnicas calcográficas más tradicionales son el grabado al buril. El buril es una pieza como una gubia, pero con la característica que puede cortar el metal, o llamado talla dulce, es tallar el metal. Lógicamente, por eso dice que metales nobles o dulces, que son blandos. O sea, blando no quiere decir que sea como el linóleo, pero por lo menos son menos fuertes que otros materiales. Y el agua fuerte, que tiene su origen en la orfebrería y que rápidamente fueron adaptadas para confeccionar matrices capaces de ser impresas con un resultado óptimo. El agua fuerte, pues es otra técnica dentro de las técnicas de calcografía, que esas son de las técnicas que más trae procesos. Hay bastantes técnicas dentro de esta, sumergida entre esta misma, ¿no? Agua fuerte, punta seca, lo que llama talla dulce, manera negra, el azúcar, bueno. Con el tiempo fueron necesarios métodos de grabado calcográfico capaces de producir de manera fiel los efectos visuales proporcionados por las técnicas diversas como las aguadas. Se puede generar el carboncillo y la pluma, y para eso se desarrollaron recursos como la punta seca y el aguatinta y sus variaciones a la mesotinta. Entonces la punta seca es generar el grabado sobre metal como si estuviéramos dibujando, se raspa la lámina, como un dibujo, quitándole parte de la lámina, como si fuera un linóleo, pero en este caso sería con el buril sobre la lámina. Es como punta seca, así se llama, secamente, o sea, es desarrollar el dibujo, la gubia o el buril sobre el metal nada más. Y la aguatinta pues tiene que ver con ácidos, ¿sí?, que carcomen el metal. Una vez que los grabadores dejaron el campo de la reproducción de imágenes, grabado de traducción, y se dedicaron a crear obras originales, estas técnicas fueron usadas de manera mucho más libre y como resultado todo el lenguaje gráfico que posee esta disciplina se vio potenciado con una trascendencia que hace que hoy en día los recursos calcográficos estén entre los medios de creación más populares en todo el mundo. Entonces el trabajo de grabado hoy en día se ha expandido también y es un ejercicio interesante. También digamos cómo podemos ver el grabado desde la expansión, desde la investigación.
no solamente el ejercicio de plasmar una imagen allí en un papel y reproducirlo, sino de qué forma también podemos reproducirlo en otros escenarios. Yo siempre les he dicho que una fotocopiadora o una impresora es una máquina de grabado, porque en cierta forma lo que implica el grabado es la reproductividad, pero también qué estamos reproduciendo, también tiene que ver con el lenguaje estético de la imagen, ¿sí? ¿Por qué de la imagen y el para qué de la imagen? Por otro lado, las técnicas principales, digamos, de lo que hablábamos de lo calcográfico, son la talla dulce, que ya habíamos hablado, que es con el buril, la punta seca. El buril es una barra de acero templado terminado en una punta extremadamente afilada que inserta en el mango de madera. O sea, tiene un manguito, se los venden en las ferreterías. Lo utilizan mucho para lo que son los tornos. ¿Sí? La metalúrgica utiliza mucho su buril cuando van a tornear un acero, entonces lo que lleva a la punta son buriles, inclusive con diamante y esas cosas que ya son finas. Una de las otras técnicas de punta seca que podemos desarrollar desde casa, punta seca, digamos, con una gubia, sería sobre acrílico. Una lámina de acrílico, y lo que hacemos es rayar el acrílico, y eso estaríamos desarrollando una técnica punta seca. La otra es que unas no necesitan ácidos y otras sí necesitan ácidos. Cuando hablamos de punta seca, no se requiere ácidos ni químicos, basta con un punta de acero, normalmente llamada también punta seca, y una placa de matriz de cobre o zinc. Algún otro material relativamente sencillo de rayar, o sea, es rayar simplemente la matriz. Es dibujar directamente sobre esa superficie de metal con la herramienta, que en este caso sería el buril, y pues en tinta. El tintado sí es diferente, ya ahí no va a rodillo, ahí no se utiliza el rodillo, se utiliza una espátula, y después se utiliza esta parte del pie para quitar exceso de tinta, y después unos papeles pergaminizados, porque lo que requeremos aquí es que la tinta, al contrario del linóleo, que es alto relieve, esta sería bajo relieve. Aquí necesitamos es que la tinta entre por donde hemos rayado. La tinta ingresa, y al pasarla al papel nos va a quedar el dibujo como si fuera un dibujo a tinta. Eso es la punta seca. O sea, no es que yo rayo y no me va a pasar la tinta, es lo contrario del linóleo, que lo que me queda impreso en el linóleo es la parte externa, digamos, el alto relieve, y la línea me va a quedar en blanco. Aquí va a ser al contrario, aquí la línea sí me va a quedar en negro. Por lo general, las técnicas de calcográficas son de esa forma. El agua fuerte es una técnica basada con uso de ácidos que corroen o muerden, digamos, la matriz, dando origen a las incisiones y surcos que atrapan la tinta, que será luego transportada al papel mediante la presión ejercida por el tórculo. Estas técnicas sí se requieren de prensa de grabado o tórculo. Adicionalmente se da este nombre a todas las técnicas que usan métodos químicos para obtener las tallas. El agua fuerte, digamos, se utiliza, que es ácido nítrico, o otra clase de ácidos, si se utilizan mucho barniz o ceras especiales que construye uno. Uno coge la lámina llena de cera, dibuja, cuando dibuja encima, es quitando la cera y dejamos descubierto el metal, y eso entra el ácido que hace ahí, corroe o muerde por donde no hay cera. La cera es para cubrir y proteger nuestra matriz. Entonces, a entrar allí el ácido va carcomiendo, y eso también tiene un tiempo, ¿no? Depende de los minutos, depende de la cantidad de ácido con agua, todo eso tiene un proceso, va mordiendo, dependiendo de la profundidad que quiera, digamos, que carcoma ese ácido. Allí dice, digamos, que el artista dibuja con un punzón de acero sobre la matriz metálica, normalmente de cobre, protegida por un barniz, lo que les hablaba, a base de cera. Este barniz detiene el ácido y permite que este ataque solamente en las zonas descubiertas, que equivalen a las zonas dibujadas por el artista. Posteriormente, esta matriz se limpia para proceder a la estampación.
es muy parecido, digamos, a la manera de punta seca. El sistema es el mismo, lo que pasa es que aquí se utilizarían ácidos. Y el agua tinta ya tiene que ver con aguadas. Son técnicas de dibujo o pintura en las que la mancha es el elemento principal en la época en que el grabado cumplía funciones de traducción, o sea, cuando no había más métodos de representar y de producir otra clase de obras, se desarrolla el agua tinta o agua teñida, como fue una manera de emular estos efectos. Para esto se ocupa una resina granulada, normalmente la colofonia, que se fija mediante calor sobre la matriz, o sea, hay que calentar la matriz, hay que esparcir esa colofonia y al calentar nuestra matriz, esa colofonia pega y después eso entra ácido. Y eso también podemos llegar a todas las clases de grises. Uno de los ejercicios que yo le pongo a mis estudiantes en los talleres de gráfica presenciales, donde hay un taller de grabado, es generar una carta de color o de color, bueno, de color del blanco al negro o un claro oscuro o una escala de grises con esta técnica. Y van anotando los tiempos, porque también va por tiempo, minutos. Entonces, ese control del mordido, cuando hablo del mordido, es del ácido. Pueden obtener grises y medios tonos y usando variaciones sobre la técnica puede generar efectos de gotas, manchas y brochazos. Dentro de las técnicas derivadas del agua tinta se encuentra la tinta al azúcar, el Lewis, el Speedbite y otras que se basan en el mismo principio como el método de la sal, el método del azufre, el carborundum y otros. Son métodos que asemejan lo pictórico. La tinta al azúcar es tinta china con azúcar y bueno, y otros procesos más que se realizan a través de la pintura, o sea, es como pintar. Aquí ya no vamos a dibujar, sino a pintar. Mesotinta, que es la manera negra, es como cuando yo les pongo un ejercicio a mis estudiantes de que manchen con carboncillo toda la hoja negra y dibujen con borrador. O sea, es quitar el exceso de tinta. Entonces aquí la manera negra en el grabado en metal es un sistema que se ha desarrollado desde el siglo XVII para emular efectos de claroscuros similares a los obtenidos al dibujar con carboncillo o grafitos y poder de esa manera realizar efectos, producciones impresas de pinturas o esculturas. Para esto se parte desde una matriz completamente negra y poco a poco se va trabajando la superficie para obtener medios tonos y luces, método sustractivo. O sea, aquí vamos quitando luz, vamos buscando la luz. O bien en algunos casos simplemente se oscurece las zonas necesarias, método aditivo, y se mantiene la zona blanca sin tocar. O sea, aquí podemos hacer los métodos. Es como cuando dibujamos a carboncillo. Entonces, ¿qué es lo que quiero más negro y qué es lo que me va a quedar blanco? Entonces yo con unas ceras, porque todo va al ácido. Eso también para preparar la plancha, si yo quiero arrancarle negro y trabajar con un bruñidor es un artefacto, si lo tengo aquí a la mano se los muestro, sí, que lo que hace es, tengo la lámina negra y lo que hago es sacar brillos, como si esto fuera un borrador sobre el carboncillo. Ese es otro sistema, digamos, para ir sacando luces. O puedo añadir las dos maneras. Entonces voy con el barniz tapando lo que no quiero que sea negro y lo negro lo voy vinculando primero los negros y las clases de grises con la colofonia. O sea, ahí puedo reunir varias técnicas. La litografía. La litografía para mí es una de las técnicas también muy bellas y de las mejores, pero de las más complicadas en realizar. La litografía ocupa un lugar relevante dentro de las técnicas de grabado debido a su gran flexibilidad y de sus infinitas posibilidades gráficas y de alta calidad de impresión. Pero también tiene el estigma de ser considerada una de las técnicas difícil o sencillamente imposible de controlar. Si bien hay quienes la han rodeado de mitos casi esotéricos discutidos en otro artículo,
La verdad es que se trata de una técnica que cuando es bien enseñada y aprendida funciona de manera perfecta y requiere solo controlar algunas variables sencillas. A continuación, bueno, una lista de sugerencias que pueden ser aplicadas tanto del trabajar en la piedra como en aluminio y corresponde a los consejos más usados durante nuestras clases también al momento de imprimir posteriormente. La litografía, lito significa piedra, dibujar sobre piedra. Ustedes dirán, pero por aquí en las calles o en los centros vemos negocios que llaman litografía, pero eso es una litografía ya más digital por un sistema off, creo que se llama. No realmente no corresponde a lo que la palabra viene. Lito, piedra, grafía, dibujar sobre piedra. Los papeles, bueno, la litografía, pues para entender un poco sobre la litografía, pues, ¿qué se genera? La litografía tenemos una piedra muy bien lisita, por lo general es mármol calcáceo. Esas piedras no se consiguen en este país, no se dan en México sí y en Europa. Son costosas, o sea, no es fácil y para eso sí necesariamente se requiere tener un tórculo. Y lo que hace es dibujar con lápices grasos sobre esa piedra. Eso es como lo mismo que ustedes pueden dibujar con un carboncillo, un lápiz graso, es lo mismo que van a reproducir. Entonces es una técnica como poder reproducir a través de esta técnica dibujos, también a color. Y lógicamente aquí lo que hacen es el agua que repela la tinta y bueno, todo un proceso químico para llegar a la litografía. Pero es una de las técnicas muy maravillosas y bellas. Pero pues complejas de realizar desde casa porque pues hay que tener esa piedra que no es cualquier piedra. Bueno, los papeles pues hay muchos. La mala elección de un papel pues de impresión causa resultado pobre que termina dañando la imagen. Hay que escoger un papel adecuado. Como les hablaba, hay papeles especiales para grabado, pero pues como nosotros estamos en territorios donde no hay tiendas especializadas de arte, entonces nos toca como lo más cercanito a lo más finito puede ser el Durex. Porque en estas técnicas de metales, de litografía, todas esas técnicas se requiere que el papel vaya húmedo. Entonces se necesita que ese papel aguante, tenga un porcentaje alto de algodón, absorba y que no se desbarate con el agua. Aquí pues quiero mostrarles un pequeño video. Video reproduce. Ya no lo están escuchando, pero tiene audio. Y ahí muestran No, no se escucha, no se escucha. Yo sé que no se escucha, pero le estoy diciendo que simplemente es una música de fondo, es para que lo puedan observar y lo que hay allí es simplemente un ejercicio de expansión del grabado. Nada más. Con tinta en una placa, en metal, el agua, el papel cómo va a agua y cómo llevan la impresión a través del torque. Eso es lo que estábamos hablando de punta seca. Así que la forma se puede generar agua fuerte, agua fuerte se lleva ácido. Listo. Ahora vamos a ver una serie de imágenes. Aquí vemos una litografía a mano izquierda que
que he sacado con quererte, el nombre, el título de la litografía del 2020 de Iván Lecaros. A mano derecha tenemos también una litografía, acuérdense que las litografías son con piedra del 2017. Cuando hablamos del color, también la policromía, aquí hay un agua fuerte y una aguatinta a color, de una flor, y tenemos un punta seca, de lo que se está hablando, el punta seca, solamente con buril, es dibujar sobre la lámina, nada más, no lleva ácido, nada, y solamente se entinta. Y también podemos observar cómo está marcado, ¿no? En mano izquierda, abajo del izquierda, en la parte inferior, está el número de pruebas. A veces van a encontrar que dice PA, significa prueba de artista, o PE, prueba de estado, o sea que están en pruebas de proceso, están haciendo unas copias para mirar qué arreglan o qué mejoran o qué quitan. En el centro va el nombre, el título de la obra y a la derecha, en la parte inferior, la firma del artista. Siempre se hace con lápiz, no con esfero, nada, todo va con lápiz. Aquí hay otro ejercicio de buril, de puntas secas. Aquí ya hay una águila litografía sobre piedra y otra punta seca. Y listo, esto es lo que teníamos para hoy. Había un ejercicio que pues queríamos realizar o quería realizar, sin embargo lo voy a mencionar acá, que quería realizar con ustedes en línea, pero pues viendo la ausencia, y es, pues sería interesante si los que lleguen a ver esta webconferencia ya después, digamos en términos de estos días y antes de que termine, digamos, la fase, me pudieran regalar como un DOFA de debilidades y fortalezas. Yo lo voy a vincular, se los voy a enviar eh, una plantilla con esta grabación a sus correos del campus, para que por favor me lo puedan retornar. Muy sencillo, simplemente yo les doy la matriz o bueno, se me fue ahorita el nombre, bueno, una plantilla es el nombre, debilidades, fortalezas, y bueno, hay otras y sugerencias, digamos, entre esa plantilla del curso. Este curso pues está con ánimos de irlo mejorando, y entonces me gustaría tener la percepción de ustedes, ya que pues están terminando ya la fase última, que ya pues cierra el día de mañana. Entonces me gustaría que ese ejercicio, que no conlleva unos minuticos nomás, me lo pudieran regalar. No es obligatorio, no tiene nada que ver con la actividad ni digamos el ejercicio de calificación, pero sí sería muy interesante para ayudar a mejorar y a entender un poco la dinámica del curso. Les habló Alejandro Salazar, maestro en artes plásticas, he sido su tutor en este periodo del curso. Quiero pues desearles muchas felicitaciones a los que han terminado muy bien, que casi pues pensaría que es en su mayoría los del curso, que hayan aprendido dos técnicas interesantes, que las webconfer hayan entendido un poco más el proceso de la gráfica en Colombia y que hay otras ideales. Por ejemplo, la imagen que tengo atrás mía es un trabajo que se realizó de serigrafía a varias planchas, es grabado. Y pues decirles de una vez que para mí fue un gusto tenerlos como alumnos, como director del curso de grabado. También decirles que muchas gracias y que perdone a veces si hubieron inconvenientes o molestias de parte mía, pues todos somos seres humanos, igual de allá para acá también les recibo, y que siempre estaré atento a todo lo que ustedes quieran a futuro estar. Espero volvérmelos a encontrar más adelante y pues nada, muchas gracias por todo. No sé si Adriana quieras decir algo, puedas decir algo. Sí, maestro, sí, precisamente me aparté para poderle
expresar de verdad mi sentimiento y mi gratitud, que usted como maestro realmente muy comprometido, y agradecerle de verdad toda lo que nos ha aportado. O sea, realmente la sensibilidad que usted tiene frente al grabado y todo la ha sabido transmitir y hace que uno le tome afecto a la técnica y que quiera precisamente ahondar más. Lástima que este tipo de sistema pues no permita un aprendizaje más práctico, más rico, que yo estoy segura que usted nos podría haber enriquecido muchísimo más, ¿no? Pero lo que nos ha aportado de verdad, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Ariana, por estar siempre ahí en las webconfer. Y no sé, eso es otro tema que es bueno en el DOFA. Pues vamos a ver si tenemos la réplica, porque este curso está en reevaluarse, digamos, en el sentido no es que esté mal planteado, sino para cada día mejorarlo, digamos, la idea. Entonces, sí, se ha tratado de plantear que chévere hubieran las sedes, un taller presencial, pero pues todos no viven en las capitales, donde hay sede, bueno, es complejo. El grabado es un poco... Hay técnicas que se pueden hacer en casa, como ustedes ya se dieron cuenta, por eso se les imparte como esas técnicas, que son las que podemos hacer y que son unas técnicas muy bellas. Pero pues lo otro es indagar cada uno de ustedes si les interesa más grabado, digamos, en las casas de la cultura, donde vivan, en las capitales hay muchos pues, talleres que imparten grabado. Yo pues fui docente también de grabado en casas de cultura. Entonces, muchas gracias, Ariana. Yo les voy a enviar esto ahorita mismo al campus con una plantilla del DOFA, porque a ver qué debilidad y fortalezas, porque eso me va a servir mucho a mí también. Que pues yo cogí este curso nuevo, lo tengo nuevo también acá, o sea, y la idea es irlo mejorando ya pues, desde la perspectiva del docente y de los alumnos. Y esas inquietudes que ustedes tengan, a ver cómo también podemos irlas sorteando e irlas vinculando. Entonces, muchas gracias y igual nos estamos viendo todavía, queda parte ahí del foro, todavía nos falta recta final y les deseándoles muy buenos éxitos en esta profesión. No se desanimen, esto no es fácil para ninguno y más cuando es así, digamos, atrás de una pantalla, pero siempre estaré ahí a la orden de ustedes cuando necesita y espero, yo sé que más adelante nos vamos a encontrar en otra área o en otro trabajo. Nada, ¿qué más decirles? Si les interesa verdad lo del grabado, pues seguir trabajando. Ahorita hay proyectos de grabado, ahorita se van a presentar una compañera de ustedes, una chica con solo linóleos, un trabajo interesante de investigación y el trabajo de imagen estético es a través del linóleo. Mi alumna que tengo de asesora de grado, le impartí unas técnicas que no lo vieron acá, que se pueden hacer desde casa, también muy interesante, y el proyecto de grado de ella es netamente de gráfica, sobre una memoria histórica de donde ella vive, pero fue a través de la gráfica. Entonces el grabado permite también, aunque es más de las artes plásticas, ustedes están en las visuales, pero eso no quiere decir que no tengan la capacidad de creación de imagen. Es muy funcional para muchos. La idea es que esto también se convierta en un proyecto investigativo que les aporte más desde el pensamiento y no desde la técnica. Pero entonces muchas gracias, Ariana, y bueno, y a todos, que yo sé que esto lo van a ver después con calmita los demás compañeros. Muchas gracias y pues ahí sigo estando con ustedes pendientes. Muchas gracias a todos y bueno, buen fin de semana. Igualmente, doctor, muchas gracias. Bueno, igual.